Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a estar dando estos martes, empezamos hoy y los martes que vienen, si el Señor así lo quiere, vamos a estar dando estudios acerca del tabernáculo. ¿Vale? Hay cosas preciosas porque date cuenta que es algo construido por el Señor y que representaba el cielo. Lo que había en el cielo es lo que el Señor plasmó aquí en la tierra, o sea, algo que representa. Entonces, indudablemente tiene que haber cosas preciosas. Hoy, más bien, lo que vamos a estudiar es cuántos tabernáculos o templos se construyeron para el Señor. O cuál de ellos el Señor aceptó para que fuera su morada, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos tabernáculos hay en la Biblia, cuántos templos hay en la Biblia, y los que han traído bolígrafo y papel, pues que escriban, porque este es un estudio. Saben que algunos estudios simplemente son para oír y otros se escriben. Bueno, este no solo se oye, también hay que escribirlo. Entonces, pon ahí estudios, en ese plural, estudios sobre el tabernáculo. Porque como va a haber varios estudios del tabernáculo, pues pon estudios sobre el tabernáculo. Y pon en pregunta, ¿cuántos tabernáculos o templos hay en la Biblia? ¿Cuántos tabernáculos o templos hay en la Biblia? Eso lo haces en pregunta. ¿Cuántos tabernáculos o templos hay en la Biblia? Pon ahí primero tabernáculo de Moisés. Ese fue el primero que el Señor instituyó, que fue el tabernáculo de Moisés. Era una tienda, ¿de acuerdo? Una tienda de lonas, de cortinas, y era el lugar reconocido por el Señor para encontrarse con su pueblo y dar a conocer su voluntad. Ahí el Señor se encontraba con su pueblo, en el tabernáculo de Moisés. Las tribus en el desierto estaban repartidas, 3 al sur, 3 al oeste, 3 al este y 3 al norte. Entonces, y en el medio estaba lo que es el tabernáculo, que saben que se dividía por atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio podía entrar el pueblo, sacrificar al Señor, en el lugar santo los sacerdotes y en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Y eran tiendas, era una tienda dividida en 3 partes y se dividía a través de una cortina. Había una cortina entre el lugar santo y el atrio y había otra cortina entre el lugar santo y el santísimo. Y es así como se partía el tabernáculo. En el atrio estaba el altar de bronce donde se sacrificaban por los pecados, y el lavacro o la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies. Luego entraba al lugar santo y a la izquierda estaba el candelero de oro, candelabro de oro, candelero de oro, y tenía 7 brazos, que repartía luz al lugar santo. A la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición y enfrente el altar del incienso donde se ofrendaba al Señor incienso aromático como pura adoración. Ahí paraba otra cortina y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca, era de madera, recubierta con una cubierta de oro que se llamaba el propiciatorio, que era lo que tapaba el arca. Por ejemplo, esto nos viene bien, imaginaros, esto es el arca, lo de abajo, todo lo de abajo es el arca, y lo que tapa, que es esta tapa, esto es el propiciatorio de oro, y aquí había un ángel que subía, otro ángel con alas que miraban hacia abajo, y aquí se tiraba la sangre, ¿de acuerdo? Y en medio de las alas y de la sangre se revelaba una luz, que era la séquina de Dios, y de ahí Dios hablaba a Moisés. O a Moisés, porque a nadie más habló. Pero el sumo sacerdote después de Moisés entraba y tiraba la sangre, la derramaba ahí y el Señor perdonaba a su pueblo.
El primer tabernáculo fue el de Moisés y duró desde Moisés hasta Salomón. Pon ahí lo que duró. Duró desde Moisés hasta Salomón. Porque claro, el de Moisés era portátil, se podía quitar, desmontar, volver a montar, porque había una nube del Señor que se levantaba y guiaba al pueblo por el desierto. Entonces la nube se levantaba, ellos cogían todos los aparatos, pum, 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 los quitaban, como la feria, ¿has visto? Que quitan todo y lo ponen, pues así. Lo quitaban, lo llevaban y donde se paraba la nube, montaban otra vez el tabernáculo ahí. La nube se levantaba otra vez, se iban, quitaban el tabernáculo, seguían a la nube, se paraba la nube, ponían ahí el tabernáculo. Así se tiraron 40 años. Luego entraron en la tierra de Canaán a través de Josué. Y luego, después de Josué, pues vinieron los jueces, ¿de acuerdo? Y al final el Señor, a través de Samuel, puso un rey llamado Saúl. Luego David tuvo el deseo de hacer una casa al Señor, ¿vale? El Señor no le dejó porque había derramado sangre, entonces el Señor permitió que Salomón le levantara una casa. Y lo que se hizo fue todo nuevo, que eso se llama, segundo, el templo de Salomón. Pon ahí eso, el templo de Salomón. Está escrito en Primera de Reyes, capítulo 6. Eso lo puedes leer en casa y vas a ver cómo el Señor ahí, impresionante la que lió el Señor ahí. Porque todo lo hizo nuevo. ¿Os acordáis cuando prediqué del tabernáculo y el templo de Salomón, las diferencias que habían, hablando de la presencia del Señor? Bueno, pues ya saben que en el tabernáculo de Moisés había una puerta, en el templo de Salomón había 10 o 12, en el tabernáculo de Moisés había un altar, en el templo de Salomón había 10, en el tabernáculo de Moisés había una fuente, en el templo de Salomón había creo que 10 o 12, no me acuerdo del mensaje, pero está escrito y se puede escuchar. Y bueno, fue algo impresionante. Hasta el día de hoy creo que se gastaron más de 2 millones de euros en todo lo que el Señor dispuso en el templo de Salomón. Había una escalera de caracol, así, se subía hasta la tercera planta. Había primera, segunda y tercera planta, una escalera de caracol. Bueno, todo era de oro, eso era porque Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha habido en el mundo. Ha sido un hombre rico. Primera de Reyes, capítulo 6, fue el templo de Salomón. Y eso duró desde Salomón hasta cuando vino Nabucodonosor a destruir Jerusalén en el año 586 a.C. Pon ahí, el templo de Salomón duró hasta que Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 586 a.C. Porque vino Nabucodonosor y se llevó, ya saben que primero se llevó una primera deportación, que estaban los reyes, los príncipes, los que tenían mucho dinero. Ahí estaba Sadrach, Mesach, Abed-Negó, Daniel, eran jóvenes bendecidos por el Señor. Luego se llevó a la otra parte del pueblo y luego se llevó a gente pobre y al final dejó ahí unos pocos que se mezclaron y de ahí salen los samaritanos. Entonces en esta deportación él vino, arrasó con el templo de Salomón, lo destruyó por completo. Eso fue en el año 546 a.C. Luego, el tercer templo, que se puede llamar tabernáculo porque es una morada donde el Señor vivía para encontrarse con su pueblo, es el templo de Zorobabel. Ponlo ahí, es la tercera morada que el Señor eligió, el templo de Zorobabel. Y ahora te explico cuándo sucedió esto. El templo de Zorobabel fue en Esdras. Está escrito en Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 14. Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 14. Ese fue el tercer templo. Primero tabernáculo de Moisés, segundo templo de Salomón, segundo templo de Zorobabel. Digo que fue el tercer templo porque me refiero a morada, aunque si habláramos de templo fue el segundo templo, porque lo de Moisés no era un templo, era un tabernáculo de tiendas. Lo de Salomón fue un templo, lo de Zorobabel fue otro templo que construyeron para el Señor. En el mismo sitio donde estaba el primero, porque la Biblia dice que se echaron los cimientos en el mismo lugar. ¿Y cuándo pasó eso? Eso pasó 70 años después de que Nabucodonosor destruyera el primer templo. Los llevaron cautivos a los judíos. ¿Y cuánto tardó el cautiverio de los judíos en Babilonia? 70 años. Cuando el Señor dio la orden, salieron y construyeron después el templo que se llama el templo de Zorobabel, porque salieron 2 o 3 veces, una con Zorobabel, otra salieron con Esdras,
otra con Nehemías, eran como líderes que sacaban a muchos judíos para llevarlos, y hubo 3 deportaciones de vuelta a casa. De la misma manera que hubo otras 3 de Nabucodonosor para ir, hubo también otras 3 para venir a Jerusalén. Y los líderes eran Zorobabel, la primera fue Zorobabel y Josué, la segunda fue Esdras y también Nehemías, 10 años después, 3. Entonces, cuando llegaron, la Biblia dice que pusieron los cimientos, dice que los jóvenes, al ver los cimientos de la casa del Señor, lo puedes leer en el libro de Esdras, ellos empezaron a danzar y a hacer ruido y a gozarse en el Señor y a gritar y a chiflar y a cantar. Bueno, era algo impresionante. Pero los ancianos, que se acordaban del templo anterior, porque desde niños los habían llevado cautivos y volvieron y ya eran viejos, ya eran ancianos, y se acordaban de niño del templo de Salomón, dice la Biblia que los ancianos lloraban. Y dice la Escritura, y no se podía distinguir entre el gozo de los jóvenes y el lloro de los ancianos. Porque se mezclaron el gozo de los jóvenes al llanto de los ancianos, se mezclaron porque, claro, los jóvenes no sabían nada del otro templo, o sea, les habían hablado del templo pero no lo habían visto. Pero es que estos ancianos, cuando eran niños, veían a sus padres, ahí se acordaban de sus padres, de sus familiares, cómo sacrificaban al Señor, cómo servían. Claro, y al acordarse de eso, salieron llorando. El revolucio fue tan grande que se mezcló el gozo de los jóvenes y el llanto de los ancianos. Y ese fue el tercer tabernáculo, en este caso el segundo templo. Y este duró mucho tiempo, pero claro, pasó tanto tiempo este templo que luego con el tiempo fue rey Herodes el Grande. Herodes el Grande era un constructor, hizo construcciones hasta en el mar. Estamos hablando de hace 2000 años. Hasta en el mar será el primer ser humano que ha hecho eso en el mundo. O sea, era un arquitecto de los mejores que ha habido en el mundo. Claro, él vio el templo y ¿qué hizo? Reconstruyó el templo. Por eso se llama el templo de Herodes el Grande. No es que era suyo. Lo reconstruyó en el tiempo de cuando salieron de la deportación de Babilonia bajo el mandato de Zorobabel, Nehemías y Esdras. Pero él, cuando era rey, que ya era en el tiempo de Jesús, habían pasado cientos y cientos de años, lo reconstruyó, no creó uno nuevo, pero lo reconstruyó, lo hizo más grande, más poderoso, más esplendoroso. Fue algo impresionante. Entonces, pero este también se cuenta como otro más. De manera que tenemos el cuarto, ¿no? El cuarto, aunque saben que son 3 templos, pero estamos hablando del 4 porque hablamos de morada. El 4 templo reconstruido, pon ahí, no construido, sino reconstruido por Herodes el Grande. Herodes el Grande. Eso está en Juan 2:20. Herodes el Grande. Fue ahí donde fue presentado el Señor con 8 días, en el templo que Zorobabel levantó, y luego reconstruyó Herodes, cientos y picos y muchos años después, fue ahí donde fue presentado el Señor. Porque con 8 días, cuando un niño judío nacía, con 8 días lo llevaban al templo, se ofrecían al Señor 2 avecillas, se sacrificaban para el Señor, y ahí al niño judío se le circuncidaba al 8º día de su nacimiento. Es de ahí donde el Señor derramó su primera sangre. La sangre que iba a redimir en el Calvario, con 8 días fue derramada en el templo que reconstruyó Herodes. Fue ahí donde fue presentado el Señor, circuncidado el Señor. También de grande el Señor ahí volcó las mesas de los cambistas, porque estaban convirtiendo la casa del Señor en cueva de ladrones. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que Herodes partió el templo en varias secciones. No había atrio santo y lugar santísimo, no. Herodes lo partió en muchas partes. Estaba el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los gentiles, el atrio de los judíos. Si un gentil entraba en el atrio de los judíos, le mataban. Porque era como que había profanado eso. No tenía nada que ver con el Señor. Pero para ellos era eso impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el atrio, donde podía entrar todo el mundo a adorar, y sobre todo los gentiles, ahí usaron eso para hacer cambios de moneda. Porque el tabernáculo tenía su propia moneda, como Roma ahora. Su propia moneda del tabernáculo. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era que traían un sacrificio al Señor, que a lo mejor estaba limpio, no tenía nada. Lo miraban y engañaban, decían, no, mira, está mal. Está mal. Entonces, al cambio de moneda,
pues este cordero vale, por ejemplo, 1 euro, ¿no? Vamos a poner 1 euro. Pero claro, como está mal, para aceptar el sacrificio, pues me tienes que dar en el cambio de moneda, me das, en vez de 1 euro, 15 euros. Estoy hablando de lo mínimo, ellos tiraban para lo largo. Entonces, y yo no digo a nadie que está mal, porque si después que le has criado 1 año para sacrificarlo, ahora te digo que está mal y tienes que irte, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí hacían un trueque, decían, pues venga, dame 15 euros y te lo doy por bueno, y lo sacrificamos para el Señor y perdona tus pecados. El Señor, al ver eso, la falsedad que estaban haciendo con los sacrificios del Señor, y luego el tintineo de las ovejas y el bramido de las vacas, no dejaban orar a un gentil que quería buscar al Señor. Entonces el Señor se enfadó y dijo, marcharos de aquí todos. Esto es casa de oración. Y una de las cosas de la oración es algo muy silencioso, porque es meditación en Dios. Y no dejaban meditar a la gente. Entonces el Señor dijo, esta es la casa del Señor y será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, este templo duró desde Zorobabel, pasando por Herodes el Grande, hasta el año 70 después de Cristo. Ponlo ahí, hasta el año 70 después de Cristo. Saben que el Señor dijo una profecía sobre este templo, porque tardaron, creo que fue en reconstruirlo Herodes 46 años, o 56, no recuerdo bien, 46 o 56 en reconstruirlo. Bueno, pues los apóstoles le dijeron, mira Señor, qué edificio impresionante. Y dijo el Señor, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Y bueno, eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén cayó en manos del ejército romano bajo el mando del emperador Tito, y desde entonces Israel ha estado y sigue estando sin templo. En el año 70 después de Cristo. Entonces pon ahí, este tabernáculo duró desde Zorobabel hasta el año 70 después de Cristo, que el emperador Tito destruyó este templo. Hasta ahí fue. Fueron cientos y cientos y cientos y cientos de años que estuvo este tabernáculo ahí. En el año 70 vino el emperador Tito y se quedó piedra, no quedó piedra sobre piedra, porque lo que hizo fue quemarlo, y como salió ardiendo, el tabernáculo salió ardiendo, el fuego quemó tanto, como era todo de oro, entonces se hizo líquido, se escurrió todo, y la historia dice que no quedó piedra sobre piedra, se esparció todo el templo. Entonces ahí Israel perdió otra vez el tabernáculo, el templo, y ya no tiene más tabernáculo. Saben que en el lugar donde estaban los tabernáculos y los templos del Señor, ahora está la Meca de los de Alá, que por eso también hoy en la guerra, porque donde estaba el tabernáculo del Señor, ahí tienen la Meca, y han construido los musulmanes, pues eso que han hecho, que es del diablo, 100%. Entonces, ¿cuántos tabernáculos vamos ya? 4. ¿Y de templos? 3. Templo de Salomón, templo de Zorobabel y reconstrucción de Herodes. Bueno, ahora pon ahí, como ya no hay templo, pero sigue habiendo más templos en la Biblia, pon ahí, es el 5, ¿verdad? 5, el templo del Señor, su cuerpo. El templo del Señor, su cuerpo. Y cuando digo cuerpo, en esta ocasión no me refiero a la iglesia, me refiero a su cuerpo de verdad. Sí, su cuerpo de verdad, el cuerpo del Señor. Que eso fue un templo. Juan 1:14, vamos a leerlo. Juan 1:14, dice la palabra, dice, a lo suyo vino, leemos desde el 11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar en griego es una frase que significa, que se habla tabernaculeó. Tabernaculeó entre nosotros, porque él era un tabernáculo donde el Señor habitaba.
Entonces, él era un templo para Dios su Padre. Tabernaculeó entre nosotros. Luego, por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde se manifestaba el Señor ahora? ¿En el templo? En el templo de Jesús, que era su cuerpo. Colosenses dice que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era el templo donde Dios vivía. Entonces, número 4, el templo del Señor, o 5, el templo del Señor, su cuerpo. Número 6, el templo espiritual, que ahora es del Señor. ¿Cuál es el templo espiritual del Señor ahora? La iglesia. 1 de Corintios 3:16 al 17. ¿Has visto cuántos templos hay en la Biblia? Los físicos, los materiales y los espirituales. Ahora hemos tocado primero los físicos y ahora pues los espirituales. 1 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Vosotros. ¿Y quién sois vosotros? La iglesia del Señor. Muy bien. 1 de Corintios 6, 19 también lo dice, y Efesios 2, del 19 al 22 también. Séptimo, el templo de la tribulación. En la gran tribulación se va a levantar otro templo y ese será físico, como el de Zorobabel, como el de la reconstrucción de Herodes el Grande y como el de Salomón. Se va a levantar otro templo. Daniel, capítulo 9, versículo 26 al 27. En la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a levantar otro templo para el Señor. ¿Está bien? ¿Se puede cambiar? No, está bien, está bien. No lo toco más. Así. Daniel 9... Dice Daniel 9:25, ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora bien, si el anticristo va a venir a destruir el santuario y resulta que desde el año 70 después de Cristo ya no hay santuario en Jerusalén, entonces la profecía está diciendo que en la gran tribulación se levantará otro santuario para el Señor. Eso no solo lo vemos en Daniel, capítulo 9, del 26 al 27, sino Mateo 24 al 15, del 15 al 16. El Señor Jesús también habló de este templo que se tendría que reconstruir. Mateo 24, 15 y 16, dijo el Señor Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es el lugar santo para el judío? El templo, específicamente el lugar santo. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y está hablando ahí precisamente de Mateo 24, señales antes del fin, entonces está hablando de un templo que se va a levantar nuevo. Vamos a leer otro texto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, ahí el apóstol Pablo habló también de este templo. Te das cuenta que son hombres diferentes, pero que todo concuerda porque es la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer desde el 1, dice el apóstol Pablo, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
¿Dónde se sienta el anticristo? En el templo de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo está también hablando de este templo que se va a levantar en la gran tribulación. Y el último versículo que lo podemos leer es Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahí estamos hablando también de la gran tribulación, ahí está el templo. Entonces, ese es el séptimo templo, ¿verdad? Octavo templo, el templo de Ezequiel. Ese templo se va a levantar en el milenio. Cuando la iglesia sea arrebatada, el templo de la gran tribulación va a durar muy poco. En la gran tribulación, seguro que el anticristo destruirá ese templo. Entonces, en el milenio, cuando la iglesia venga a reinar con Cristo 1000 años, el Señor reconstruirá un templo nuevo. Ese se llama el templo de Ezequiel porque está descrito en Ezequiel del capítulo 40 al 48. Son 8 capítulos que el Señor describe ese templo. Es en la era mesiánica. En ese templo no hay altar de incienso, ni panes de la presencia, ni candelabro de oro, ni arca del pacto, ni división entre el lugar santo y santísimo. Porque ya está el Señor ahí. Son prefiguraciones para que recuerden toda esta gloria. Jeremías, capítulo 3 y versículo 16, habló de que el arca sería olvidado. Precisamente en el milenio nadie recordará el arca porque el arca, que es símbolo de la presencia del Señor, es el Señor mismo. Entonces no hace falta el incienso tampoco, el candelabro, que era lo que daba luz tampoco, porque el Señor dijo, yo soy la luz, el pan tampoco, porque Jesús dijo, yo soy el pan. Entonces no hará falta que esté eso, pero sí el templo, porque ahí se va a adorar al Señor. Jeremías, capítulo 3 y versículo 16, el profeta profetizó esto. Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ese es el templo de Salomón, que es en el templo que se va a hacer en el milenio. Durará 1000 años ese templo. Y el último templo, el noveno, ¿verdad? La Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. Apocalipsis capítulo 21. Y versículo 2 y 3 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. He aquí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22:1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 21, del 1 al 10, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un gran monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Eso quiere decir 75 metros. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalira, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undicemo jacinto y el deudicemo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las perlas era una puerta, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero también. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Entonces, primer tabernáculo, tabernáculo de Moisés. Segundo, templo de Salomón. Tercero, templo de Zorobabel. Cuarto, templo reconstruido por Herodes el Grande. Quinto, el templo del Señor, que es su cuerpo. Sexto, templo espiritual, que es la iglesia donde mora el Señor ahora. Séptimo, el templo de la tribulación. Octavo, el templo de Ezequiel en el milenio. Y noveno, el templo de Jerusalén, la Jerusalén celestial, donde el Señor estará allí con nosotros, y la iglesia vivirá con el Señor para siempre. Estos son los templos reconstruidos, materiales y espirituales por el Señor, y que al final el que durará, pues ninguno. El Señor es el templo al final de su pueblo. ¿Te das cuenta? El Señor construye templos donde vivir a través de su pueblo, y al final él mismo se convierte en el templo y todos viven dentro de él para siempre. Amén. Bueno, pues hasta aquí va a ser este estudio de los templos y los tabernáculos reconstruidos a través de la historia, y vamos a tocar durante todos los martes cosas del tabernáculo de Moisés, que significaban las tablas, los colores, el altar de incienso, el altar del holocausto, todas esas cosas que ya os digo yo, todo representaba al Señor Jesús, porque era una representación del cielo a la tierra. ¿Y en el cielo de quién se habla? De Jesús. Si Dios construye algo en la tierra, necesariamente se tiene que hablar
de Jesús. Y esto lo vamos a ver las siguientes semanas. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Espero que te haga bien, que recuerdes estos templos reconstruidos y hechos por los hombres para el Señor y que el Señor también aceptó como su morada en la tierra. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias.